El padre Manitas oculto arruina el error fatal de su arrogante yerno a mis 63 años. Todavía duermo con un ojo abierto. Mi difunta esposa Marcia solía decir eso de mí todo el tiempo. Gavin Pierce me susurraba en la oscuridad, serías capaz de oír estornudar a una polilla en medio de una tormenta. No se equivocaba. Décadas sirviendo en inteligencia militar dejan una huella imborrable en tu sistema nervioso. Nunca te jubilas de verdad, simplemente cambias de zona de operaciones. Para el mundo exterior, para mi tranquilo vecindario en Raleigh, Carolina del Norte, y especialmente para el marido de mi hija, solo era un trabajador de una fábrica jubilado que hacía trabajos de manitas local. Solo un tipo con manos callosas, una caja de herramientas oxidada y una mente aparentemente simple. Ese era mi disfraz. Así que, cuando mi teléfono vibró a las 12:04 de la madrugada un jueves de noviembre, ya estaba medio despierto antes de que terminara el primer ciclo de vibración. Vivimos en el vecindario de Mordecai, un lugar donde los robles son más antiguos que las casas y todo el mundo conoce el sonido del motor de tu coche. Es una calle tranquila, con buenos cimientos, el tipo de lugar donde nunca pasa nada, excepto esta noche, antes de continuar, ¿desde dónde nos estáis viendo? Dejad un comentario aquí abajo. Esta puede ser una historia ficticia, pero las lecciones son tan reales como parece. La gente en estas situaciones siempre tiene la opción de comportarse bien. Simplemente eligen el camino equivocado. Aseguraos de pulsar el botón de suscripción. Os va a encantar este canal. Mi pecho hizo algo que no había hecho en años. Miré la pantalla brillante. Dominique, mi hijo mayor, no me había llamado después de las 9 de la noche desde el funeral de su madre. Dominique Pierce no hace llamadas de madrugada. Él hace llamadas de control a las 7 de la mañana. Envía mensajes de cumpleaños con 2 días de antelación y tarjetas de Navidad con una nota escrita a mano dentro. Es el ser humano más disciplinado que he criado jamás. Respondí antes del segundo zumbido, «¿Dom?» Papá, su voz era plana, no estaba lleno de pánico sino algo peor, era hipercontrolado. La cadencia exacta que usa un hombre cuando ha estado ensayando la llamada durante mucho tiempo. No hables, solo escucha. Estoy escuchando, necesitamos usar el código de socorro secreto, dijo Dominique. El aire en mi habitación pareció congelarse. El código de socorro secreto era algo que le enseñé a Dominique cuando tenía 12 años, cuando mis despliegues significaban que cualquier suceso extraño en casa requería un protocolo. Si alguna vez decía esas palabras, significaba que la amenaza estaba dentro del perímetro. Significaba dejarlo todo, no confiar en nadie y seguir las instrucciones al pie de la letra. Entendido, susurré, deslizándome fuera de la cama. Mis pies descalzos tocaron el suelo de madera fría en silencio. Apaga todas las luces de la casa, no toques tu portátil, no toques el router, sube al desván, cierra la puerta desde dentro. ¿Y papá? Hizo una pausa, podía oírlo respirar con calma al otro lado. No le digas nada a Tristan. La habitación se enfrió aún más. Tristan Hale, mi yerno, el marido de mi hija Delila desde hace 9 años. El hombre que había estado durmiendo en la habitación de invitados al otro lado de mi pared durante los últimos 4 días. ¿Su excusa? Su empresa estaba haciendo reformas en su condominio del centro de Charlotte y era más cómodo quedarse en casa de papá unos días. Le había creído, le había cocinado mi famoso estofado, le dejé beber mi bourbon añejo. Tristan siempre me trataba con una fina capa de condescendencia educada. Para él, yo solo era el viejo manitas polvoriento que arreglaba sus grifos que goteaban y asentía ante sus arrogantes historias sobre fusiones corporativas. Me estoy moviendo, le dije a Dominique, no hice ninguna otra pregunta. Me moví por mi casa en la oscuridad absoluta como un fantasma en el que me había entrenado para convertirme durante 30 años. 12 pasos por el pasillo, pasando por las fotos enmarcadas de los niños en Wrightsville Beach, pasando por el punto de cruz de Marcia que todavía cuelga junto al armario de la ropa blanca. El hogar es donde está el corazón, solía pensar que era cursi. Ahora, me parece devastador. Subí por las estrechas escaleras plegables hacia el desván y cerré con llave la pesada puerta de madera desde el interior. Me senté sobre una vieja caja de mudanza etiquetada como Marcia, ropa de invierno, y estabilicé mi respiración.
Aún no lo sabía, pero estaba sentado a 1 metro escaso sobre un secreto que había estado enterrado durante 8 años insoportables. El desván de mi casa es un espacio a medio terminar. Marsha siempre quiso convertirlo en una sala de lectura, pero nunca tuvimos tiempo. Ahora, solo hay aislamiento expuesto, muebles viejos, cajas de cartón y una grieta en las tablas del suelo cerca de la pared este. Las tablas se habían deformado por una fuga que arreglamos hace 2 veranos. Pegué el ojo a ella por instinto más que por intención. La habitación de invitados debajo de mí estaba completamente a oscuras. Entonces, la lámpara se encendió con un clic. Tristan Hale estaba de pie en medio de la habitación con su camiseta interior y pantalones de vestir, mirando su reloj de oro. Parecía exactamente lo que siempre me había parecido. Un hombre ensamblado a partir de un catálogo de lujo. Pulcro, resuelto, el tipo de atractivo que nunca llega realmente a los ojos. Trabajaba en capital riesgo, asignación de capital y reestructuración de activos. Solía bromear con que necesitaba un traductor para cenar con mi propio yerno, una broma ante la que él soltaba una sonrisa condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor al pobre viejo manitas. Cruzó hacia el lado opuesto de la habitación, la esquina donde guardo un pesado armario de roble que perteneció a la madre de Marsha. Lo movió, no le costó esfuerzo, lo movió con suavidad como si lo hubiera hecho una docena de veces antes. Como si supiera exactamente cuánto pesaba y dónde estaba el centro de gravedad. Debajo del armario había una sección de suelo de madera que parecía idéntica al resto. Pero Tristan bajó la mano, presionó 2 dedos a lo largo de una muesca específica en el rodapié y un panel se levantó limpiamente. Debajo de ese panel había una caja fuerte biométrica. Quiero que entiendas una cosa muy claramente, he vivido en esta casa durante 26 años. Construí 2 de estas habitaciones con mis propias manos. Conozco cada crujido en las tablas del suelo, cada punto blando en el yeso, cada interruptor que se atasca cuando llueve. Yo no sabía que esa habitación secreta, o mejor dicho, ese compartimento oculto existía. ¿Cuánto tiempo? Pensé con la sangre helándoseme, ¿cuánto tiempo lleva eso ahí? Vi a Tristan teclear un código. Lo abrió en menos de 20 segundos, metió la mano y sacó una carpeta gruesa sujeta con una banda elástica. Se sentó en el borde de la cama de invitados y la abrió. Desde el ángulo en que la luz de la lámpara brillaba a través de la grieta del suelo, pude ver lo que había encima. Era un documento legal, de aspecto oficial, denso con texto y en la parte inferior, firmas en tinta azul. No podía leer la letra pequeña desde donde estaba, pero el encabezado era audaz e inconfundible. Última voluntad y testamento y debajo, en letra un poco más pequeña, Marsha Elaine Piercy. Mis manos se quedaron completamente entumecidas. Marsha tenía un testamento, por supuesto que sí, lo redactamos juntos en 2009 con un abogado de confianza en Glenwood Avenue. Me senté a su lado y vi cómo se firmaba. Todavía tengo una copia en mi archivador de abajo, en una carpeta verde etiquetada como importante, escrita con la letra pulcra de Marsha. La herencia se resolvió 2 años después de su fallecimiento. Se repartió a partes iguales entre Dominique, Delilah y yo, con un pequeño desembolso educativo para Siena, la compañera de universidad de Delilah y madrina de sus hijos, a quien Marsha había querido como a su propia sobrina. Ese era el testamento, ese era el único testamento, yo estuve allí. Entonces, ¿qué demonios estaba haciendo Tristan Hale sacando un documento de una caja fuerte oculta en mi casa a las 12:17 de la madrugada? Presioné el ojo tan fuerte contra la grieta que podía sentir la rugosa veta de la madera clavándose en mi pómulo. Pasó una página, luego otra, entonces se detuvo, sacó su teléfono inteligente y comenzó a fotografiar meticulosamente las páginas. Estaba tranquilo, metico, como un hombre que termina una tarea que había comenzado hace mucho tiempo. Lleva 4 días en esta casa, me di cuenta, y esperó hasta estar absolutamente seguro de que yo estaba dormido para hacer esto. Dominique me había dicho, no le digas nada a Tristan. No, ten cuidado, no, podría haber una situación, no le digas nada a Tristan. Dominique sonaba como un hombre que sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Como un hombre que había estado trabajando hacia esta noche específica durante mucho tiempo. Me recosté contra la pared polvorienta en la oscuridad y hice los cálculos.
Dominique fue a una prisión federal hace 8 años. Fue acusado de un fraude electrónico federal grave. Las pruebas surgieron de la nada, apuntando directamente a cuentas en el extranjero a su nombre. Fue un caso que avanzó de forma imposiblemente rápida, acelerado por los tribunales. Dominique incluso rechazó a un abogado de oficio porque sabía que algo andaba profunda y fundamentalmente mal en todo el asunto, y no quería arrastrar a nadie más con él mientras lo averiguaba. Cumplió 22 meses agonizantes en la Institución Correccional Federal de Butner. Salió más callado de lo que entró, consiguió que borraran parcialmente sus antecedentes a base de implacables batallas legales y, de alguna manera nunca entendí del todo cómo, volvió a ponerse en pie y se unió al FBI como contable forense. Siempre había pensado que esa última parte era simplemente Dominique convirtiendo su profundo dolor en un propósito justo. Marsha habría llorado de orgullo en la ceremonia de entrega de su placa si hubiera vivido para verlo. Pero sentado en ese desván helado, escuchando a Tristan Hale fotografiar un testamento que no debería existir, las piezas de un puzzle horroroso encajaron en mi mente. Quizás Dominique no se unió al FBI por inspiración, quizás se unió por una intención pura y calculada, aún no lo sabía, pero mi hijo se había pasado los últimos 8 años cazando sistemáticamente al sociópata con privilegios que dormía en mi habitación de invitados. Y yo le había estado cocinando ese maldito estofado. La lámpara se apagó debajo de mí, Tristan se iba a dormir otra vez, no me moví durante mucho tiempo, solo me quedé allí en la oscuridad con el olor a cedro viejo y abrigos de invierno, sintiendo cómo el suelo se movía violentamente bajo todo lo que creía saber sobre mi familia. Un pensamiento seguía dándome vueltas, silencioso y afilado como una navaja de combate. Tristan Hale está a punto de tener la peor cena de aniversario de su miserable vida. Solo que en ese momento no sabía cuánta razón tenía. Si has llegado hasta aquí, haznos un pequeño favor. Suscríbete, mucha gente ve los videos sin hacerlo, pero a ti no te cuesta nada y para el canal lo significa todo. De verdad, gracias, el amanecer en el barrio de Mordecai no se anuncia a gritos. Simplemente sustituye la oscuridad con una luz grisácea y mortecina que se cuela entre las ramas de los robles. La luz del porche del vecino se apaga con un chasquido. El primer pájaro empieza a cantar como si tuviera algo que demostrar. Llevaba casi 5 horas en ese desván, mis viejas rodillas gritaban en protesta, recordándome cada maldito minuto. Era viernes, 4:47 de la madrugada. No había dormido ni un segundo, tampoco me había movido mucho, solo repetía las mismas terribles ecuaciones una y otra vez en mi cabeza, rezando para que el resultado cambiara. No fue así, mi teléfono vibró, una vez un mensaje de Dominique, ¿sigues ahí arriba? Respondí con los pulgares entumecidos por el frío. ¿Dónde más iba a estar? Aparecieron 3 puntos y luego, baja puerta lateral, mantén las luces apagadas, estaba allí. Había conducido toda la noche, salí por la puerta lateral con mis viejas zapatillas, cruzando el jardín cubierto de escarcha, hacia un Chevrolet Tajo gris aparcado en la calle Elm. Mi hijo parecía no haber dormido en 3 días, estaba sentado en la oscuridad helada con una carpeta de cartón sobre el regazo. Carne estofada, dije con la voz ronca, le preparé carne estofada a ese tipo, le dejé beber mi bourbon de 20 años. Algo cambió en su rostro impasible, lo sé. Papá, no pude llamar antes, no hasta tener pruebas físicas, necesitaba que fuera a por la caja fuerte. ¿Sabías lo de la caja fuerte? Lo sé desde hace 14 meses, respondió Dominique. El frío cortante del exterior no era nada comparado con la furia glacial en mi pecho. Habla, ordené, con esa voz de comandante militar, habló durante 41 minutos seguidos, todo empezó como empiezan todas las traiciones, con dinero. La herencia de Marsha estaba valorada en unos $400,000. El testamento original lo dividía a partes iguales entre Dominique, Delilah y yo, con una parte para Sienna. Pero el testamento presentado ante el tribunal sucesorio era radicalmente distinto. La parte de Dominique se reducía a unos simbólicos $8,000. El resto se sumaba a la parte de Delilah, lo que significaba la parte de Tristan. ¿Cómo? Pregunté, un contacto en el bufete de abogados, explicó Dominique. A un asistente legal le pagaron para cambiar los documentos antes de presentarlos. Creemos que Tristan guardó el original como seguro contra Delilah.
Tristan Hale había guardado un documento que podía destruirlo solo para usarlo como chantaje contra mi hija. Archivé ese pensamiento en una carpeta mental etiquetada como cosas que resolveré con violencia más tarde. ¿Y el cargo de fraude electrónico? Exigí saber. Dominique exhaló lentamente. Fabricado. Tristan hizo que un compañero de su fraternidad en una correduría creara un rastro de papel que apuntaba hacia mí. Llegó al Departamento de Justicia en 6 semanas. Planeó esto incluso antes de proponerle matrimonio a Delilah. Aquella frase cayó como un ladrillo. Se había sentado a mi mesa de cocina pidiéndome la mano de Delilah con un plan en marcha para enviar a su hermano a prisión. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Pregunté con voz baja. ¿Por qué esconderse en un desván a medianoche? Porque habrías ido a hablar con Delilah, y ella habría ido con Tristan. Él tenía material de chantaje contra varias personas. Si sentía que se le cerraba el círculo, alguien podría haber salido herido. Necesitaba que estuviera confiado. Usé su codicia como cebo. Papá, la cena de aniversario es mañana por la noche. Dejaremos que disfrute de su aperitivo y luego acabaremos con él. Asentí y bajé del Tajo. Dominique tenía los delitos financieros bajo control, pero yo conocía a hombres como Tristan. Un narcisista de esa magnitud tiene un punto ciego enorme en su vida personal. A la mañana siguiente, Tristan bajó en bata de seda, pidiéndome que le hiciera un capuchino y quejándose de mi cafetera barata. Interpreté a la perfección mi papel de manitas torpe. Tienes un día ocupado hoy, Tristan. Reuniones virtuales una tras otra, gruñó. Necesito silencio absoluto, Gavin, intenta no existir con tanto ruido, ¿vale? Como digas, jefe. Sonreí. Por dentro, estaba calculando la presión necesaria para aplastarle la tráquea. A las 10 de la mañana, Tristan anunció que se iba a correr 5 millas. En el momento en que la puerta principal se cerró, mi personalidad de manita sencillo se evaporó. Evité las escaleras y fui directo al dormitorio de invitados. Aparté el pesado armario, encontré la muesca oculta y saqué el panel. Tristan creía que una cerradura biométrica de huella dactilar era impenetrable. No sabía que mi verdadero trabajo militar había sido saltarme sistemas de seguridad en embajadas extranjeras hostiles. Usando aire comprimido, cinta adhesiva y grafito, extraje su huella residual del cristal del escáner, la transferí a una almohadilla de gel de silicona caliente y la presioné contra el lector. Clic, la luz verde parpadeó, salté el testamento. Debajo de un fondo falso descubrí un teléfono desechable muy elegante. Sin código de acceso, un error típico de alguien arrogante. Abrí los mensajes y el estómago se me cayó a los pies. Los mensajes eran para una mujer llamada Chloe, eran gráficos y desquiciados. Le di al play a un audio reciente y escuché la voz cruel de Tristan. Las renovaciones son solo una tapadera para liquidar las cuentas conjuntas. Delilah no sospecha nada, es tan corta como su estúpido padre. En cuanto termine la cena de aniversario, presentaré los papeles. Será reemplazada por completo. Volamos a San Bartolomé el martes. Eres la única prometida que me importa. Prometida, planeaba llevar a mi hija a la ruina, sorprenderla con un divorcio y reemplazarla por una mujer más joven usando el dinero que le robó a mi difunta esposa y a mi hijo encarcelado. La rabia que me invadió estaba bajo cero. Tristan Hale había cometido un error fatal. Creyó que estaba jugando al ajedrez contra un peón, no contra un maestro ingeniero. Tomé fotos de alta resolución de los mensajes, envié la grabación de audio a un servidor seguro en la nube y borré mis huellas digitales. Cerré la caja fuerte y volví a colocar el armario en su sitio, con precisión milimétrica. Cuando Tristan regresó, jadeando y sudando, yo estaba sentado en el porche tallando un trozo de madera. ¿Te has mantenido al margen?, preguntó mientras se secaba la frente. Claro que sí, Tristan, sonreí. No toqué nada. Prepárate para tu gran cena de aniversario esta noche. Será una velada que recordarás el resto de tu vida. Se burló. Lo dudo mucho, Gavin. Oh, no tienes ni idea, pensé. Las horas previas a la cena del 9º aniversario pasaron con una lentitud insoportable. Algunos hombres pasan toda su vida esperando justicia y mueren antes de que llegue. Estaba totalmente decidido a no ser uno de ellos. Sábado por la tarde, 6 en punto, estaba frente al espejo del baño, haciéndome un nudo Windsor en una corbata azul marino. No me había puesto este traje desde el funeral de Marsha. Se sentía más pesado ahora,
cargado con años de dolor, engaño y la inminente explosión de la verdad. Deslicé un pequeño transmisor Bluetooth hecho a medida, en el bolsillo de mi chaqueta. Era tecnología sobrante de mis días en inteligencia, modificada para conectarse al instante a cualquier sistema de audio cercano que no estuviera protegido. Antes de salir de casa, envié un único mensaje a Sienna, la mejor amiga y compañera de cuarto de la Universidad de Delilah. La carga está lista. Tenemos luz verde. Su respuesta llegó 3 segundos después. Verde, la reserva a nombre de Chloe está confirmada para la mesa junto a la nuestra. Ella cree que Tristan lo organizó como una sorpresa. Sienna, perspicaz, ferozmente leal y absolutamente despiadada cuando alguien la traiciona. Marcia siempre decía que era la persona más confiable que Delilah había traído a nuestras vidas. Había estado trabajando con Dominic durante los últimos 6 meses, verificando documentos financieros en secreto y rastreando los movimientos de Tristan. Pero fue mi hallazgo del teléfono desechable esa mañana lo que nos dio la opción nuclear. Sienna se las había arreglado para falsificar un mensaje del teléfono de Tristan, invitando a su prometida secreta, Chloe, a ser testigo de su futuro en el mismo restaurante. La Brasserie La Croix estaba en la esquina de Fayetteville y Cabarrus, en el centro de Raleigh. Era el tipo de restaurante obscenamente caro donde el menú no incluía precios. Madera de caoba oscura, velas parpadeantes y manteles blancos tan almidonados que podían sostenerse por sí solos. Era exactamente el tipo de lugar pretencioso que a Tristan le encantaba. Llegué a las 6:45 de la tarde, divisé nuestra sección reservada en la alcoba trasera. Una mesa larga y elegante con 8 sillas, flores importadas en el centro y tarjetas con los nombres escritos a mano. Delilah había planeado y pagado meticulosamente todo esto por sí misma, orquestando una celebración para un hombre que había diseñado activamente la destrucción de su propia familia. Sienna llegó a las 6:52 de la tarde, vistiendo un impresionante vestido color borgoña. Se sentó a mi lado sin decir una palabra, solo estiró la mano por debajo de la mesa y apretó la mía una vez, con fuerza. ¿Estás aguantando bien, Gavin? Susurró. Pregúntame en una hora, respondí con tono sombrío. Ella casi sonrió. A Marcia le habría encantado esto. El resto de la mesa se llenó para las 7:05. 2 parejas adineradas de la firma de Tristan, y el pastor Gerald Webb, el hombre que había casado a Tristan y Delilah 9 años atrás. Y entonces, entró Delilah. Llevaba un impresionante vestido verde esmeralda que la hacía lucir exactamente igual a su madre. Se reía alegremente de algo que Tristan le había susurrado al oído. Verla sonreír así se sintió como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Destruir a un monstruo es fácil, proteger a los espectadores inocentes de la metralla es la parte más difícil. Tristan se movía por la mesa como un político corrupto y experimentado. Repartía apretones de manos agresivos, palmadas fuertes en la espalda y soltaba una carcajada fácil y retumbante. Dominaba la conversación, contando una historia larga y egocéntrica sobre un reciente viaje de golf. Era magnético de la misma manera en que lo son las cosas sumamente peligrosas. Te inclinas hacia un fuego rugiente, hipnotizado por el calor, justo hasta el momento en que te quema. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, a través de las velas, cruzamos miradas exactamente una vez. Levantó su copa de vino ligeramente en mi dirección, con una mueca microscópica dibujada en sus labios. Yo levanté mi vaso de agua en respuesta. Disfruta el aperitivo, Tristan. Pensé, Dominic te prometió que disfrutarías el aperitivo. Retiraron los aperitivos. El pastor Webb estaba contando una conmovedora historia sobre el día de su boda. Nunca había visto a un novio tan notablemente tranquilo. Tan perfectamente sereno, pensé, apretando mi tenedor, porque para entonces ya había robado la herencia y culpado al hermano. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi traje, un mensaje de Dominic. 2 minutos, el equipo de asalto del FBI está en posición. En ese preciso instante, la anfitriona guió a una mujer rubia, joven y sorprendentemente bella, con un vestido rojo ajustado, hacia la mesa pequeña e íntima justo al lado de la nuestra. Era Chloe, la prometida secreta. Se sentó, mirando a su alrededor con expectativa. Tristan golpeó su cuchillo contra su copa de cristal. Clink,
Clink clink, la mesa quedó en completo silencio. Tristan se puso de pie, irradiando una arrogancia absoluta. Miró a Delilah con una expresión practicada de adoración fabricada. Si me permiten, comenzó Tristan con suavidad, hoy hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida. Me casé con una mujer que me enseñó el verdadero significado de la lealtad. Delilah, mi amor, eres mi roca, y para Gavin, mi suegro, quien ha sido, bueno, digamos que un muy útil personal de mantenimiento en la casa esta semana. Soltó una risita condescendiente, brindo por la honestidad, por la integridad y por las personas que realmente importan. No llegó a dar el sorbo, me puse de pie, empujando mi pesada silla de roble hacia atrás con tanta fuerza que rechinó contra el suelo de madera. Tristan bajó su copa, su sonrisa condescendiente congelándose en el rostro. Gavin, ¿querías agregar algo? En realidad Tristan sí, dije. Mi voz ya no era la de un anciano bonachón o torpe. Era el barítono duro y cortante de un oficial de inteligencia militar. Quería hablar sobre tus inversiones, específicamente, las que están escondidas debajo del armario en mi habitación de invitados. La temperatura en la mesa se desplomó, los ojos de Tristán se movieron de izquierda a derecha. Una microexpresión de puro pánico cruzó su rostro. Gavin, no tengo idea de qué estás hablando. Estoy hablando del testamento original de Marcia Piercy, declaré, con la voz resonando ligeramente. El que le pagaste $22,000 a un asistente legal para cambiar. El que prueba que robaste la herencia de tu esposa. Delilah soltó un jadeo. ¿Papá? ¿Qué estás diciendo, Gavin? Esto es increíblemente inapropiado, siseó Tristan, poniéndose rojo oscuro. Siéntate, ahora. También quería hablar sobre tu compañero de cuarto de la universidad en la firma de bolsa. Continué sin descanso. El que te ayudó a fabricar las pruebas de fraude electrónico que enviaron a mi hijo, Dominic, a una prisión federal por 22 meses. Al pastor Webb se le cayó el tenedor, retumbó fuertemente. «Estás loco», escupió Tristan, con la voz temblorosa. «Está teniendo un ataque psicótico». Pero sobre todo, Tristan, dije, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando el transmisor Bluetooth. Presioné el botón rojo. Quería hablar sobre tu prometida. La música jazz ambiental del restaurante se cortó de repente, con un fuerte chirrido de estática. Desde los altavoces del techo, la propia voz grabada de Tristan resonó por todo el enorme comedor, cristalina y cruel. No te preocupes, cariño, las renovaciones en el condominio son solo una fachada para liquidar las cuentas conjuntas. Delilah no sospecha nada, es tan tonta como su idiota padre. En cuanto termine la cena de aniversario, presentaré los papeles. Será reemplazada por completo, volaremos a San Bartolomé el martes, eres la única prometida que me importa. En la mesa de al lado, Chloe se puso de pie tan rápido que su silla se estrelló contra el suelo. Miró a Tristan pálida por la impresión. «Tristan», tartamudeó, «me dijiste que el divorcio ya estaba finalizado». Delilah no gritó ni lloró, se quedó perfectamente quieta, mirando a Chloe y luego a Tristan. «¿Prometida?», susurró Delilah, con una palabra que cargaba un peso devastador. Tristan estalló, la máscara cuidadosamente construida del adinerado ejecutivo se hizo añicos. «Viejo estúpido», rugió Tristan, se lanzó sobre la mesa con las manos extendidas hacia mi garganta. Esperaba que el frágil anciano se encogiera de miedo. Cometió un error fatal, 30 años de memoria muscular no desaparecen simplemente. Mientras Tristan saltaba sobre la mesa, esparciendo copas de vino, me interpuse en su trayectoria. Sujeté su muñeca derecha, la retorcí violentamente hacia afuera y hundí la palma de mi mano izquierda directamente en su esternón con una fuerza explosiva. El impacto sonó como un látigo, Tristan fue literalmente expulsado del aire, salió volando hacia atrás, chocando contra un carrito de servicio y cayendo en un revoltijo de platos rotos. Se arrastró de rodillas, jadeando desesperadamente por aire, absolutamente sin palabras. Antes de que pudiera intentar levantarse, las pesadas puertas principales de la Brasserie, La Croix, se abrieron de golpe. Dominic Pierce entró vistiendo su cortavientos azul marino del FBI, con letras doradas brillando. Detrás de él venían 2 agentes federales fuertemente armados. Todo el restaurante observó en silencio atónito mientras mi hijo recorría el salón. Tristan retrocedió a rastras por el suelo, acorralado. Dominic se detuvo en el extremo de la mesa destrozada.
Tristan Allen Hale, dijo Dominic con voz fría y controlada. Quedas bajo arresto por fraude electrónico federal, obstrucción a la justicia y manipulación de un instrumento legal. Tienes derecho a permanecer en silencio. Tristan encontró una frágil capa de compostura. Dominic, ¿podemos negociar esto? Seamos adultos, cualquier cosa que creas saber. Tengo el testamento original. Tristan, interrumpió Dominic con suavidad. Tengo el contenido de la caja fuerte, el teléfono desechable que encontró mi padre, el testimonio del asistente legal, y tu compañero de cuarto de la universidad está actualmente bajo custodia federal en Charlotte. Tristan abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Sin palabras, los dos agentes federales dieron un paso al frente, poniéndolo de pie y cerrando sus muñecas con pesadas esposas de acero. Me miró a través de la mesa arruinada, comprendiendo finalmente la magnitud de su error. Te sentaste a mi mesa, pensé sosteniéndole la mirada. Bebiste mi bourbon y dormiste bajo mi techo, robaste a mi esposa muerta y incriminaste a mi hijo. Yo no era el tonto, Tristan, soy el hombre que acabó contigo. Lo sacaron a la fría noche de noviembre, mientras las luces parpadeantes rojas y azules iluminaban su ruinas absoluta. El restaurante permaneció en un silencio aterrador. Dominic caminó de regreso a la mesa y puso una mano suave sobre el hombro de Delilah. Lamento mucho no haber podido decírtelo, tenía que protegerte. Delilah levantó la vista, con los ojos secos. ¿Desde cuándo? 8 años armando el caso, 6 meses de tener pruebas suficientes para actuar. ¿Y el testamento real de mamá? Restaurado, prometió Dominic. Tu parte, la mía y la de Siena, exactamente como mamá quería. Delilah me miró. Papi, dijo, y por fin se le quebró la voz. Pasé por encima de la porcelana rota y la envolví entre mis brazos. Aquí estoy, te tengo, le susurré con firmeza. Lloró solo una vez en silencio, brevemente. Luego se enderezó, se secó la cara y miró el filete mignon intacto. ¿Está buena la comida aquí? Porque planeé toda esta cena y realmente me gustaría comer algo. Sonreí de verdad. Que alguien llame al camarero, tráiganos el mejor vino, estamos de celebración. Y comimos. 3 semanas después, en una mañana de martes helada, estaba de pie junto a la ventana de la cocina mirando los robles desnudos. Sobre la encimera descansaba una carpeta verde con la pulcra letra de Marcia, importante. Dentro estaba la copia recién certificada del testamento original. Restaurado y finalmente registrado como correspondía. La versión de la historia donde un monstruo codicioso no pudo reescribir sus últimas voluntades. Puse mi mano callosa sobre la carpeta. Lo atrapamos, Marcia, le susurré a la cocina vacía, mirando su bordado en la pared. Nos tomó un tiempo, cariño, pero finalmente lo atrapamos. Afuera, un pájaro empezó a hacer ruido. Me serví una taza de café negro y por primera vez en 8 largos años supo exactamente cómo debía saber. Si te ha encantado esta historia de justicia servida en plato frío, únete a nuestra creciente comunidad dándole al botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Hasta la próxima, mantente alerta y vigila siempre tu espalda. Unos meses después, las aguas finalmente se habían calmado. El aire primaveral trajo un renovado sentido de vida al barrio de Mordecai. Los robles florecían y el porche delantero de mi casa nunca se había sentido más tranquilo. El juicio de Tristan Hale fue breve y absolutamente decisivo. Cuando tienes a un fiscal federal armado con una montaña de documentos financieros irrefutables, un testamento cambiado ilegalmente y una asistente legal colaboradora, la defensa tiende a desmoronarse rápidamente. Fue sentenciado a 12 años en una prisión federal. No hubo acuerdos, ni clemencia, solo el frío y duro peso de la justicia cayendo finalmente sobre un hombre que creía estar totalmente por encima de la ley. Conduje hasta el centro penitenciario en Charlotte una vez. No para visitarlo, no me quedaba absolutamente nada que decirle a ese hombre, sino solo para aparcar al otro lado de la calle y mirar los muros de hormigón. Me senté en mi camioneta, bebiendo café negro, y observé el alambre de espino brillando bajo el sol de la tarde. Pensé en la absoluta arrogancia que se necesita para sentarse en la mesa de mi cocina, beber mi bourbon y planear la destrucción total de mi familia. Subestimó al callado hombre de mantenimiento.
Pensó que la edad y una actitud humilde significaban debilidad. Aprendió por las malas que los hombres más peligrosos suelen ser los que ya no tienen nada que demostrarle a nadie. Delilah volvió a mudarse a la casa conmigo durante un tiempo. El apartamento fue vendido y los fondos fueron meticulosamente recuperados y devueltos a ella. Ahora es más fuerte. La traición fue devastadora, pero quemó la ilusión y dejó atrás a una mujer hecha de acero puro. Igual que Marcia, Dominic nos visita cada domingo, los tres nos sentamos en el porche, compartimos una comida y reímos. Reconstruimos la confianza que Tristan intentó destruir tan desesperadamente. El mundo está lleno de gente con derecho a todo que cree que puede tomar lo que quiera sin consecuencias. Pero tarde o temprano, siempre se cruzan con la persona equivocada. Gracias por escuchar mi historia, nunca subestimes a las personas que te aman y siempre confía en tus instintos.